Bueno, el PI nuestro es el 40630. El título es la comparación de dos protocolos de inseminación a tiempo fijo, haciendo la determinación de receptores de progesterona en tejido uterino. Los integrantes se los nombro después, simplemente acá quisimos poner la directora, que es Graciela Yaful, y bueno, y quien les habla, Virginia Pitt. La hipótesis de este PI era que el tratamiento de sincronización de proestro prolongado resulta un mayor desarrollo del concepto debido a un ambiente uterino más favorable, ¿no? Esa era nuestra hipótesis. El objetivo general del trabajo era determinar la presencia de estos receptores para progesterona en tejido uterino materno, luego de la aplicación de distintos protocolos de inseminación a tiempo fijo, que lo que usamos fueron dos protocolos, uno que es el que nombramos como convencional y el otro que es el J-Cinch. Los objetivos específicos de nuestro PI fueron determinar por inmunistoquímica la localización y tipificar los receptores de progesterona en el útero de las vaquillonas con las cuales aplicamos los dos protocolos estos que estábamos probando, inseminar las vacas, y el día 16 post inseminación estas vacas fueron al matadero y ahí obtuvimos los aparatos reproductores de los cuales sacamos las muestras justamente para poder hacer estas inmunohistoquímicas. Establecer las concentraciones de progesterona sistémica, estas se hicieron el día 7 y el día que fueron a faena a los animales, y los homogenatos de útero tratado también se obtuvieron luego de hacer el lavaje de esos úteros que obtuvimos en el matadero. Sacamos las muestras para poder hacer justamente estos homogenatos y poder ver la concentración de progesterona de los mismos. Después era establecer las concentraciones de estrógeno en suero. Acá también se eligieron de los protocolos días específicos, que fueron el día que se sacaban los dispositivos intravaginales de progesterona en los dos protocolos, ¿no? Y el día de la inseminación. Esos 2 días fueron los que obtuvimos las muestras para después determinar la concentración de estrógenos en esos días. Y bueno, el otro objetivo específico era determinar la presencia de embriones y medirlos el día 16, luego de la IATF, que es en el momento en que volvimos del matadero con los aparatos reproductores e hicimos los lavajes de los mismos. Bueno, la metodología, en realidad lo que hicimos fueron 2 experimentos que fueron réplicas, una que se hizo en el mes de marzo-abril, con 24 vaquillonas, o sea que pudimos utilizar 12 con cada protocolo, y en la segunda réplica, que la hicimos en el mes de agosto-septiembre, teníamos 27 vaquillonas, y ahí utilizamos 14 vaquillonas para el J-Cinch y 13 para el otro protocolo, ¿sí? Bueno, ¿cómo determinamos la ciclicidad? En realidad teníamos que elegir con qué vaquillonas íbamos a trabajar, y una de las condiciones era que sean cíclicas, así que lo que hicimos fue seleccionar las vaquillonas que tuvieran una condición corporal de 4 como mínimo en la escala del 1 al 9, que pesaran más de 270 kilos, y por ecografía lo que hicimos fue observar a nivel ovárico que tuvieran cuerpo lúteo o un folículo dominante mayor a 10 milímetros, y que los cuernos a nivel de la bifurcación tuvieran aproximadamente un diámetro de 2 centímetros. Bueno, luego comenzamos con la aplicación empezamos con los protocolos una vez que seleccionamos estas vaquillonas. A medida que íbamos haciendo los protocolos, en el día en el que sacamos los dispositivos, tuvimos que hacer el primer muestreo
el primer sangrado para poder obtener la sangre para la determinación de estrógenos. Después, el día de la inseminación, primero se realizó la inseminación y después volvimos a sangrar esas vacas para hacer la segunda muestra para estrógenos. Y 7 días después de haber inseminado las vaquillonas, lo que hicimos fue volver a sangrar las vaquillonas para poder hacer el dosaje de progesterona y medir el cuerpo lúteo a través de ecografía. Y finalmente, el día 16, posterior a la inseminación artificial, esas vaquillonas el día 15 las mandamos al matadero y el día 16 a la mañana fueron faenadas. Y de ahí obtuvimos, cuando se hacía el degüelle, obtuvimos la sangre para el segundo dosaje de progesterona que se le hizo a las vaquillonas y obtuvimos los aparatos reproductores completos en el momento del despansado de las vaquillonas. Bueno, con respecto a la ecografía, como les dije anteriormente, se utilizó para verificar ciclicidad y poder armar estos dos grupos, el que se empezó a trabajar en el mes de marzo-abril y el segundo grupo que se trabajó durante los meses de agosto-septiembre. Y después también se utilizó la ecografía en el momento, como yo les decía, en el día 7, posterior a la inseminación artificial, para medir los cuerpos lúteos. Cuando medimos los cuerpos lúteos, vimos que el día 7 muchos tenían cavidad, así que como lo que buscábamos era el volumen de tejido luteal que había en los cuerpos lúteos, lo que hicimos fue restarle la cavidad luteal a el volumen total que nos había dado del cuerpo lúteo y utilizamos, en realidad lo que hicimos nosotros con el ecógrafo es que medimos el ancho y el alto para sacar un diámetro y de ahí utilizamos la fórmula de volumen para sacar el volumen de una esfera para sacar exactamente el volumen de cuerpo lúteo que había funcional. Bueno, los sueros, como les dije anteriormente, se sangraron las vaquillonas el día que se retiraban los dispositivos intravaginales y el día de la inseminación artificial. Para estrógenos, lo que hacíamos era sangrar directamente con una aguja y obtener la sangre dentro de unos tubos de vidrio, los cuales colocábamos en una conservadora y llevábamos hasta el laboratorio donde los colocábamos después en un baño térmico a 37 grados durante al menos entre media hora y una hora hasta que empiecen a desuerar y luego los centrifugábamos a 3.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos y una vez que obteníamos la separación del suero, lo fraccionábamos en alicuotas, en unos Eppendorf, y lo mantuvimos a menos 20 grados centígrados hasta que pudiéramos mandarlo al laboratorio donde los estrógenos se determinaron a través de quimioluminiscencia, ¿sí? Y después, para progesterona, todo el proceso era el mismo, el del día 7, posterior a la inseminación artificial, y el día de la faena se aprovechó el degüello y de ahí se sacaron las muestras y las determinaciones se hicieron a través de RIA. Bueno, para la inseminación artificial lo que hicimos es, verificamos que el semen fuera viable, así que hicimos la evaluación microscópica del mismo, y una vez que verificamos que cumplía con los parámetros mínimos exigidos y que se veían, la motilidad era buena, lo que hicimos fue el proceso de inseminación artificial completo, el cual sacábamos las pajuelas del nitrógeno líquido, este es un termo de nitrógeno líquido, en el cual las pajuelas están a menos 196 grados centígrados,
Y acá hay una pajuelita, que es la que tiene el semen adentro, lo colocábamos dentro de un baño térmico a 37 grados también durante unos 30 segundos como mínimo, y pueden quedar alrededor de unos 10 minutos sin que sea un problema, pero acá tratábamos de respetar los 30 segundos mínimos y máximo un minuto. Después se sacan las pajuelas del baño, hay que secarlo. Se corta el extremo que está termosellado, o sea, o el extremo que está opuesto al tapón de algodón, y armábamos la insemineta y luego depositábamos el semen una vez enhebrado el cérvix. Bueno, una vez que ya teníamos los aparatos reproductores en el matadero, los mismos, en realidad, a medida que nos los iban dando, lo que hacíamos es que los colocábamos en bolsas de polietileno, los rotulábamos y los íbamos colocando en una conservadora que estaba con mucho hielo para poder conservarlos hasta que llegáramos al laboratorio donde los íbamos a procesar. Por suerte, del matadero al laboratorio hay 10 kilómetros, así que el tiempo era muy corto hasta que pudiéramos empezar con el trabajo de laboratorio, y en menos de 1 hora y media ya los estábamos pudiendo empezar a trabajar. Lo que se hacía es que una vez que llegábamos con el aparato reproductor al laboratorio, se terminaban de limpiar sacándole todo el excedente de grasa, y se hacía, como se ve en la primera imagen acá, con una regla los medíamos y observábamos de qué lado estaba el cuerpo lúteo para saber cuál era el primer cuerno que queríamos lavar. Lo que hacíamos era cortar el ligamento ancho para poder estirar los cuernos uterinos que se ven acá enroscados. Entonces cortábamos el ligamento ancho y estirábamos los cuernos uterinos, sacábamos los ovarios después lo que se hizo fue medirlos y hacíamos la enucleación del cuerpo lúteo para poder después pesarlo, ¿sí? El lavaje, lo que se hizo para lavar los cuernos uterinos y poder obtener los embriones en el caso de que estuvieran preñadas, fue, cortamos el cérvix y con una pinza ocluíamos el cuerno que no íbamos a lavar, y el cuerno que íbamos a lavar con 30 mililitros de PBS lo colocábamos a presión, y en la punta del cuerno hicimos un corte longitudinal que desembocaba en un tubo Falcon. Entonces colocábamos el PBS a presión y obteníamos todo el líquido de lavaje dentro de un tubo Falcon. Como los embriones el día 16 ya son bastante largos, unos 20 centímetros aproximadamente, son bien filamentosos, como se ve acá en la imagen. Los obteníamos entonces en el tubo Falcon y los colocábamos dentro de una placa de Petri, los observábamos en una lupa para poder medirlos. Eso con respecto a la medición de los embriones. Y después el útero, lo que hacíamos es que lo pasábamos a otra mesada, donde en la otra mesada se le hacía una decisión longitudinal a todos los cuernos uterinos para asegurarnos de que no nos haya quedado el embrión por ahí adherido a las paredes, y para sacar las muestras para inmunohistoquímica y para el homogenato. Entonces, las muestras para ambos dos, lo que se hacía era más o menos a unos 7 centímetros de la bifurcación de los cuernos uterinos, se sacaba 1 centímetro por 1 centímetro de tejido uterino, lo colocábamos en los cassettes y se colocaba en formol al 10% para la inmunohistoquímica, y sacábamos unos 5 gramos de cada cuerno para hacer el homogenato con solución fisiológica.
Bueno, y los resultados que obtuvimos, que son resultados preliminares que tenemos que trabajar estadísticamente, fue que con el protocolo J-Cinch, que era el protocolo de proestro prolongado, obtuvimos un 50% de preñez y con el convencional obtuvimos una preñez un poco menor. El largo de los embriones fue mayor con el protocolo convencional. A nivel del volumen del cuerpo lúteo, que fue sacado el día 7, ¿sí? con los datos que teníamos de las ecografías que habíamos hecho el día 7 posterior a la inseminación artificial, nos dio que los cuerpos lúteos del protocolo convencional eran más grandes, y también el peso de esos cuerpos lúteos que nucleamos el día que trabajamos en el laboratorio también es mayor a nivel del protocolo convencional. Pero el nivel de dosaje de progesterona, tanto el día 7 como el día 16, fue mayor en el protocolo J-Cinch, ¿sí? Que fue el que el porcentaje mayor de preñez tuvimos. Y a nivel del dosaje de estrógenos, el día del retiro del dispositivo intravaginal, la concentración de estrógeno fue mayor en el convencional. Acá hay que tener en cuenta que el dispositivo intravaginal queda un día más dentro de las vaquillonas en el protocolo convencional, ¿sí? Así que puede ser que también la diferencia sea por eso, y el dosaje de estrógenos el día de la inseminación artificial fue mayor también para el protocolo convencional. Bueno, y los resultados de los homogenatos, que también era para medir progesterona con el RIA, en realidad nos va a servir una vez que tengamos los resultados de las inmunohistoquímicas, que bueno, que por ahora no los tenemos. Hicimos un primer intento ahora en la Universidad de La Pampa, pero con un kit que nos prestaban en la Universidad de La Pampa, pero no tuvimos los resultados esperados, así que ahora estamos en tratativa con la Universidad de La Plata para ver si podemos hacer las inmunohistoquímicas allá. Y bueno, y básicamente este era el equipo de trabajo, donde, bueno, acá está Graciela Yaful, Sheila Piacentini, docente también de la universidad, Antonella Vistarov, también docente. Dentro de los estudiantes, Diana Bastías, que ella era tuvo una beca SIN, Lucas Capdeville también, Angélica Muñoz, que acá no está en la foto, pero ella también fue becaria SIN durante el proyecto, y bueno, acá justo ella estaba haciendo sus últimas prácticas para terminar la carrera. Bueno, y acá tenemos a Gabriel Gelén, que ahora también está en las cátedras de reproducción, y muchos estudiantes que participaron de la parte de laboratorio porque estaban interesados, y la verdad que nos fue de mucha ayuda para poder procesar las muestras de forma prolija y lo más rápido posible. Así que bueno, básicamente eso es nuestro proyecto.